Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Sagrada Familia, la familia de Jesús, pero no por eso librada de las cosas que nos atormentan muchas veces, que nos desequilibran. Vean, no ha llegado el niño y ya tienen problemas ellos. María embarazada solo por obra del Espíritu Santo, José con ese gran problema. Después, muy bien, ya ella está embarazada, va a dar a luz y no encuentran lugar, todos los otros encuentran lugares, no había lugar para ellos. Y cosa increíble, va a nacer el Señor en un establo. Y en lugar de cuna va a tener un cajoncito que en ese tiempo se llamaba pesebre, donde ponían el alimento del buey y de la mula. Y luego, alegría, ya nació el niño, los ángeles cantaron y salgan corriendo porque Herodes quiere matar al niño. Y a vivir en un país extranjero, lejos, Egipto. Y luego vuelvan otra vez. Estimados hermanos, tener problemas es lo normal, lo corriente de toda familia. Pero tener la paz de Jesús es de las familias donde reinan Jesús y la Virgen María. Eso es lo importante. Y preguntarse, ¿mi familia es feliz? Sí, aunque tengamos problemas. Pero a pesar de los problemas existe la paz, se siente la bendición de Dios. Eso es lo que nosotros debemos cuidar. La familia de Adán, tan bonita la familia de Adán. El Señor los bendijo, todo esto es de ustedes, qué casa tan bonita les regaló. Pero hijos, no vayan por ese lugar del fruto prohibido, ahí hay desgracia, ahí hay maldición. Sí, Señor, ¿cómo vamos a ir por ahí? Pero se les metió el mal figurado en una serpiente. ¿Y saben por qué les dijo que no vayan por ahí? Tiene miedo que sepan lo mismo que ustedes saben, que Él sabe. Ustedes pueden saber lo que Él sabe. Y viene la desconfianza de Dios. El primer pecado de la humanidad, desconfianza en Dios, que les había dado todo, que los había bendecido. Y viene la desgracia y entonces ya no se sienten lo mismo, huyen de Dios. Antes dice, hablaban con Dios todos los días, es decir, rezaban. Ahora ya no hablan, ahora le tienen miedo, ahora se van a esconder. Y la misericordia de Dios los va a buscar. Y aquellos que dicen que están bien, que no se preocupe, ¿cómo van a estar bien? ¿Y por qué están temblando? ¿Por qué están escondidos? ¿Qué les pasó? ¿No será que comieron del fruto prohibido? O sea, por medio del Espíritu Santo los está convenciendo de pecado. Al fin reconocen su culpa y entonces les puede echar encima unas pieles porque estaban totalmente desnudos, desprotegidos. Hermanos, esta es la historia de cada familia. Comienza con una bendición frente al altar en el sacramento del matrimonio. Pero con qué facilidad se va por otro camino que no es el de Dios. Y Él dijo, hijos, no vayan por ese camino, ahí hay maldición. Vayan por el mío, aquí estoy yo, aquí hay bendición. Parece tonto ir por el camino de la maldición y nosotros lo hemos hecho. Cada vez que pecamos dejamos el camino de Dios y vamos por el camino de la maldición y nos sucede lo mismo que a Adán y Eva. Ya nos sentimos mal, no sabemos qué está pasando. Es que el demonio está dominando en nuestra vida. Se fue la bendición y viene la maldición. Cuando David era joven, tuvo el triunfo de derrotar al gigante Goliat, pero después viene la persecución del rey,
Le tenía envidia, lo quería matar. Saúl veía un competidor y el otro huyendo por las montañas, escondiéndose, llevaba una vida muy santa. Llegó a ser rey, todo muy bien, mucho dinero, todo lo demás. Se le metió la serpiente de la tentación también. Y va a cometer adulterio con una mujer, Betsabé, que era la esposa de uno de sus generales de Urías. Y el problema, y la mujer resulta embarazada, ¿y qué hacemos? Hasta que el diablo, porque no fue Dios, le inspiró algo. Que pusieran a Urías en lo más tremendo de la batalla y luego se retiraran los compañeros. Claro, fue un asesinato indirecto. Y ahí vino la desgracia de David. El rey que había cantado himnos tan bellos al Señor, los salmos, ahora estaba en depresión y no solo, se había convertido no solo en pecador, sino en asesino. Y llega el Señor entonces, y el Señor lo busca. Pero al mismo tiempo que lo va a perdonar, le va a decir: David, la espada no se va a apartar de tu casa, porque tú mataste. O sea, uno paga las consecuencias de sus pecados. El Señor no lo está castigando, Él escogió ese camino donde hay desgracia. La espada no se va a apartar. Dice el dicho popular, el que a espada mata, a espada va a morir. Y de veras, la espada no se apartó, la muerte no se apartó de la familia de David. Uno de los hijos de David violó a una de sus hermanas, el otro hermano se vengó y lo mató. Más tarde, uno de los hijos de David organiza un ejército contra su papá para robarle el reino. Y muere el hijo en la batalla. Y David dando gritos: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. A la tragedia de aquel papá. Ahora bien, David en su Salmo 32 dice: mientras no confesé mi pecado, me sentía como flor marchita en medio del desierto, como un cardo. Pero te confesé y me devolviste el grito de liberación. El Señor lo perdonó, le volvió la bendición. Me confesé, dice en el Salmo 32, y entonces volvió otra vez la bendición. Pero la espada no se va a apartar de David, porque uno paga las consecuencias de lo que ha hecho. Por eso el poeta Amado Nervo, en su poesía En paz, él dice: vida, no me debes nada, porque he recibido lo que he sembrado. Si sembré espinas, espinas coseché. Si sembré rosas, rosas coseché. Estamos en paz. Hermanos, ¿qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que siembra la familia? No hay que echarle la culpa a Dios de lo que uno ha sembrado. ¿Y por qué me sucede? Si sembraste espinas, si buscaste el camino de la maldición, el Señor te había dicho: ahí te va a ir muy mal. Entonces, como David, él cayó de rodillas: misericordia, Dios mío, misericordia. Se arrepintió. El Señor le tuvo que mandar a un profeta para que le quitara la máscara, y él habría podido sacarlo a patadas porque era el rey, pero cayó de rodillas, reconoció su pecado, y el Señor a nadie le niega el perdón. Pero le dice: aquí no está terminado todo, recuerda que mataste, te va a perseguir la espada. Me parece interesante también recordar el caso del carcelero de San Pablo. Cuando llevan a San Pablo, el carcelero, haciendo honor a su nombre, el jefe de los carceleros, lo mete a la cárcel en lo más oscuro, le pone cadenas, le pone cepo, lo azotan, y más tarde se va a venir un gran temblor. Se abren las puertas y el carcelero se va a matar, porque si se fugan
los presos a él lo mataban. Entonces él se va a matar y Pablo lo detiene. Aquí estamos. Y eso le impresiona mucho. Y en ese momento se arrodilla y le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Por qué le hace esta pregunta? Es que Pablo, a donde iba, hablaba de la salvación de Jesús. Pablo nunca se quedaba callado, ni en la cárcel, aquel algo había oído. Por eso estaba ahora de rodillas. ¿Qué debo hacer para salvarme? Y Pablo seguramente primero lo evangelizó, porque su respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Y aquel hombre le hace caso a Pablo, cree en Jesús, pide ser bautizado. Dice la carta segunda a los Corintios: el que está en Cristo es nueva criatura, ahora todo es nuevo, lo viejo ya pasó. Él se siente una nueva criatura y entonces no quiere eso solo para él, lo quiere para su familia. Lleva a Pablo a su casa, le prepara una cena. Pablo seguramente predicó y después bautizó a toda la familia. Hermanos, aquel hombre hosco, aquel hombre que le hacía honor a su título de jefe de carceleros, ahora un hombre cambiado, una nueva criatura. Jesús había entrado en su vida, Pablo había predicado, le había llegado la fe, también estaba bautizado, pero él pensó en su familia, una familia en la que entró Jesús. ¿Qué debo hacer para salvarme?, había preguntado, y ahora la salvación de Jesús entraba para toda la familia. Muy importante que cada uno piense, bueno, y ha llegado la salvación a mi familia, y papá y mamá deben buscar lo mejor para sus hijos. Qué bien que estén en un buen colegio, qué bien que les consigan ropa muy buena, que los tengan bien, pero qué mal que no se preocupen de su alma. Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es lo principal y es lo que muchas veces no se cuida. Y eso es lo que se debe cuidar a toda costa. El que sucedió a Moisés se llamaba Josué. Y cuando el Señor lo llama para ese encargo tan difícil y comprometedor, le dice: solo te pido una cosa, que día y noche medites en la ley del Señor, es decir, en la Sagrada Escritura. En ese tiempo no se llamaba Biblia. Y aquel lo cumplió y comenzó así. Y le dice: te voy a proteger, vas a ganar las batallas. Y gana la batalla contra Jericó, una ciudad muy amurallada, feliz él. Y después viene una gran derrota ante un pueblecito insignificante, un pueblecito de Jai. Y entonces él va con todos los dirigentes: Señor, nos prometiste bendición, ganar la batalla, ¿qué pasó? Investiguen, hay pecado entre ustedes. Investigaron y uno de los generales, Acán, había guardado los ídolos de los enemigos. Se les fue la bendición, entró la maldición, perdieron la batalla. Y lo mismo nos dice a nosotros: investiguen. Y en todos los hogares hay que cuidar que no entre el pecado. Pero eso es imposible, me dirá alguna persona, si mi esposo es adúltero desde hace tiempo y no cambia. Y no estamos casados por la iglesia y no se quiere casar. Y no vamos a misa y cosas por el estilo. No hay que pretender bendición cuando está la maldición adentro. Primero hay que sacar la maldición. ¿Y cómo se saque? Se saca: bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Bienaventurado va a ser aquel que va por mi camino, dice el Señor. Si vas por ese camino de maldición, ya te dije, ahí hay desgracia. Tú lo has escogido. Regresa al camino recto. ¿Y qué debemos hacer en esta familia donde hay uno que está llevando pecado o hay dos que están llevando pecado? Entonces, los que están cerca del Señor, intensifiquen su oración. Él está llevando pecado, lleven bendición, deben de llevar exceso de bendición,
para hacerle contrapeso a eso, porque el otro está llevando maldición. Y eso no lo digo yo, Deuteronomio 11:26. Este día te entrego la ley. Bendición si vas por este camino, maldición si no vas por mi camino. Y eso es para todas las familias, y todas las familias pasan por ese problema. Y como Josué hay que investigar qué está pasando. Josué más tarde, cuando el pueblo se estaba disipando y apartando de Dios, dijo: defínanse, mi familia y yo seguiremos al Señor. Es decir, vamos por el camino del Señor. Los padres de familia deben decir eso: mi familia y yo seguiremos al Señor. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir por el camino que el Señor nos presenta en su santa palabra. Eso quiere decir. Porque lo que el Señor le había dicho a Josué, día y noche medite en la ley del Señor. Ahí está la clave. Y ahí está la clave para toda familia: ir por el camino del Señor. Y cuando se han salido de ese camino, no pretendan felicidad. El Señor ya se los dijo: ahí no hay felicidad, ahí hay desgracia, ahí hay maldición, como les llegó a Adán y Eva cuando se salieron del camino. Toda familia debe revisar entonces si van por el camino del Señor. Y qué consejo tan maravilloso el del Señor a Josué: medita día y noche en la ley del Señor. San Pablo a su discípulo Timoteo le decía: dichoso tú, que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Cosa que no se puede decir a muchos hijos. Dichoso tú, que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Muchos no la conocen. Nunca han visto a su papá o a su mamá explicándole algún pasaje, comentando la Biblia. No los han visto leyendo la Biblia. Es que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios que nos habla. Dios nos habla y nos dice: hijos, ahí hay barranco, ahí hay precipicio, no vayan por ahí, te va a suceder como Adán y Eva, no vayan por ahí. Hijos, quieren la felicidad, vayan por aquí. El Señor nos habla y a cada uno según nuestra manera. Como se dice clásicamente, si alguno es carbonero, el Señor le va a hablar como carbonero. Y si es ingeniero, le va a hablar como ingeniero. Pero el Señor a todos nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, no debe ser como una maceta de adorno que tienen ahí en la librera. Debe ser el libro que se abre todos los días, porque quiero oír qué me quiere decir Dios. Dichoso tú, Timoteo, que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, decía San Pablo a su discípulo Timoteo. Y todo padre de familia debería decirle a sus hijos: dichoso tú, que desde niño conoce las Escrituras. El que conoce las Escrituras se deja llevar por Dios. Dios lo va a bendecir. Por eso parece sencillo lo que el Señor le dijo a Josué: únicamente te recomiendo que día y noche medites en la ley del Señor, todos los días. Y por eso él más tarde va a decir: mi familia y yo serviremos al Señor. La Biblia expone el caso muy raro de una mujer que se llamaba Sara. Había intentado casarse varias veces y, tragedia, se le moría el esposo en la noche de la boda. Aquí había algo malo, pero ella se ve que no era muy espiritual y no puso la medicina necesaria contra ese veneno del mal. Al fin, un muchacho joven llamado Tobías se enamoró de ella, quiso casarse con ella. Los papás fueron muy claros, le contaron toda la historia. Pero aquel joven Tobías había tenido un papá muy santo, Tobito. Era un hombre de mucha oración y lo había aprendido. Y aquel joven, aunque los mismos papás de la muchacha le advirtieron del problema que tenía, él dijo: yo la quiero, yo me caso con ella. Se casó.
Los papás los llevaron a su habitación matrimonial y el papá ya aparte llamó a los peones y les dijo, como siempre, preparen la zanja. Lo iban a ir a enterrar según el papá. El pobre, con el corazón que se le partía, ya sabía lo que le tocaba a su hija. Pero resulta que todavía la noche de boda le dice, levantémonos, pongámonos a rezar. Ellos comenzaron su matrimonio con la oración y ahí no pudo nada el demonio. San Pedro dice, el demonio como león rugiente anda rondando viendo a quién devorar, pero no se puede meter donde hay oración. Y qué bella esta oración, estos dos jóvenes esposos orando juntos y tuvieron bendición. El papá ya había mandado a hacer la zanja de una vez para enterrar a ese candidato que le tocaba y ayer los encontraron, felices, no había pasado nada. Es que el demonio no puede nada contra los que tienen el poder del Señor. Si el Señor no construye la casa, dice el Salmo 127, en vano se cansan los albañiles. Si no tienen la defensa del Señor, están perdidos. Ahí la puerta está abierta para el diablo, ni necesita tocar siquiera, está abierta la puerta. Cuando han ido a centros espiritistas buscando la bendición de ahí, a centros de magia, donde les han hecho de todo. Muchas personas de los aquí presentes me podrían contar cuando les pasaron los huevos o limones en cruz y todo eso. Y lo único que estaban haciendo era abriéndole la puerta al diablo, nada más. Ni tuvo que tocar siquiera para entrar en esa casa, porque como dice el capítulo 18 del Deuteronomio, ahí está lo que le desagrada inmensamente a Dios. Se abre la puerta al demonio y es muy común eso. Cuando no van bien las cosas económicas o hay enfermedades, en lugar de pensar en Dios, piensan en el diablo, indirectamente. Y acuden a lugares en donde les recetan cómo se abre la puerta para que entre el diablo y domine su mente, su vida. Y muchísimos lo han hecho y no quieren entender, y son personas que llegan los domingos a la misa, no son personas alejadísimas. Eso es lo peor, porque quiere decir que su religión es de papel nada más, y entonces no están firmes, cumplen porque así aprendieron mecánicamente, pero no han aprendido a un encuentro personal con Jesús. Uno que se ha encontrado personalmente con Jesús nunca va a ir a buscar un espiritista, ni un mago, ni uno que tenga las cartas, ni el tarot, si ahí está la Biblia. ¿Por qué necesita usted el tarot si tiene la Biblia? Pero como no tiene la Biblia y no la conoce, necesita el tarot. Y necesita que la bruja le saque el dinero. Una señora me cuenta, millares de quetzales fue a gastar porque cualquier cosita que ay, y le sacaban el dinero. No se había encontrado con Jesús. Y muchos estarán así. ¿Cómo puede ser feliz su familia si ahí reina el espíritu del mal? San Pedro nos dice, el diablo como león rugiente anda rondando viendo a quién devorar, y devora un montón, y las puertas están abiertas para muchos porque ahí adentro no está Jesús. La Biblia presenta el caso de un militar romano, se llamaba Cornelio. Él tenía buen corazón, se ve que económicamente estaba bien plantado y ayudaba a los seguidores de Jesús con su templo. Pero él, como pagano, siguiendo la voz de su conciencia, adoraba a Dios a su manera. Con su familia se reunían para orar. Y cuando alguien tiene buena voluntad y adora a Dios, pues Dios ve cómo provee su salvación. De pronto un ángel se le aparece a Cornelio y le dice, manden a llamar a Pedro. Él no sabía quién era Pedro. No sabía que era el primer papa de la iglesia que Jesús había dejado. Van a llamar a Pedro, y Pedro, ¿qué es lo que hace? Predica lo básico acerca de Jesús.
con el poder del Espíritu Santo. Y mientras está predicando, se derrama el Espíritu Santo en esa familia, así como en Pentecostés. Por eso los comentaristas de la Biblia llaman a este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles el Pentecostés de los paganos. Ahí se derramó, como se derramó en el cenáculo el día de Pentecostés. Y comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar. Y el primer papa, al ver eso, que esos estaban llenos del Espíritu Santo, dice: entonces les voy a administrar el sacramento del bautismo. Y bautizó a todos los que estaban ahí de la familia y los invitados que tenían para ese día. Estimados hermanos, este hombre a su manera rezaba a Dios, y cuando alguien de corazón reza, Dios provee para que le llegue la salvación. Y a él Dios le llegó nada menos que con el predicador más grande que tenían en ese tiempo, el primer papa de la iglesia, el que había predicado el día de Pentecostés, lo mismo que predicó en Pentecostés, predicó ahí con el poder del Espíritu Santo. Dios proveyó. Toda familia, estimados hermanos, debe proveer que entre el Evangelio, la predicación, por medio de la predicación, dice la carta a los romanos, viene la fe en Jesús y de ahí viene la salvación. ¿Qué debo hacer para salvarme?, le preguntaba aquel carcelero a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y toda tu familia, pero creer con el corazón. San Pedro, que tenía experiencia de casado, porque la Biblia habla de la suegra de Pedro, al quien curó Jesús. Él dice eso, que no se ponga el sol sobre su rencor, no le den oportunidad al diablo. Eso del diablo unido a esto tiene mucho que ver. O sea, que no se ponga el sol sobre su rencor, es decir, perdónense antes de acostarse. Si no, el diablo durante la noche, la subconsciencia va a encender más el fuego. Si antes era una llamita, va a ser un fogarón. No le den oportunidad al diablo. Una puerta por la que entra el diablo es el rencor. Cuando alguien no perdona, se está haciendo mal a sí mismo. Y es muy común entre esposo y esposa que no haya verdadero perdón. Hay un perdón artificial, bueno, sigamos, ya está, adelante, pero no ha habido perdón. No se ha cerrado la herida, está sangrando, y ahí aprovecha el espíritu del mal. Y entonces ahí se mete. Y quiera que no, el diablo entra por esa ventana. Por algo dice San Pedro, que no se ponga el rencor, que no se ponga el sol en tu rencor. No le den oportunidad al diablo. Cuando no hay perdón, se está abriendo una puerta para que el diablo se les meta en alguna forma. Algunos psicólogos hablan de que la frigidez muchas veces en las relaciones matrimoniales tiene su origen en el rencor. No se han perdonado profundamente, sino solo de palabra nada más, pero no de corazón. Y se da oportunidad al espíritu del mal para que entre. La Biblia nos habla de una piscina que cuando bajaba un ángel y movía las aguas, el que entraba ahí quedaba sanado. Yo he pensado muchas veces que para nosotros esa piscina de Betesda es la Eucaristía. Es cuando se mueven más las aguas de Dios, las aguas sanadoras de la familia. Es que ese es el acto de culto que Jesús nos dejó en la última cena. A los apóstoles dijo, hagan esto en memoria mía, les dio una orden. La Eucaristía comienza pidiendo perdón, la familia que pide perdón. Después la familia que escucha la palabra de Dios, por medio de la cual viene la fe en Jesús y viene la salvación. La familia que en el ofertorio se ofrece al Señor
y que en la comunión recibe el cuerpo y la sangre del Señor, lo más sanador que ustedes puedan imaginar, más que cualquier medicina, más que cualquier embrujo, más que cualquier situación de espiritismo, la comunión. Ahí está Jesús. Por eso, el día domingo, la oración de la Eucaristía es la piscina de Betesda, en donde todas las familias vienen para meterse ahí, para ser limpiados, ser purificados. Por eso el día de hoy, estimados hermanos, los convido para que en su casa, esposo, esposa y familia, lean el Salmo 128, que es lo que les deseo. Feliz tú que temes al Señor y sigues sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Ahí está la mejor bendición que el Señor quiere para ustedes, y es la que de corazón les deseo a cada familia en el Día de la Familia. Que así sea para todos nosotros.